Veamos cuál es la distribución de las principales arterias de nuestro encéfalo. Comencemos con la arteria cerebral anterior. Nuestra arteria cerebral anterior, ya sabemos, es rama de la carótida interna y tiene esta distribución que estamos observando aquí. Vean cómo nace la arteria cerebral anterior y sigue una forma de C justamente alrededor del cuerpo calloso y demás estructuras que encontramos en la parte media de nuestro cerebro, y va a ir dejando distintas ramas, algunas ramas importantes, para irrigar justamente a la zona medial de nuestro encéfalo. Aquí podemos observar una representación más realista de esta arteria cerebral anterior, y aquí la podemos observar. Vean cómo la arteria cerebral anterior viene por acá y va rodeando en forma de C a nuestras regiones diencefálicas, a nuestro cuerpo calloso y además estructuras, dejando ramas que van perforando por los surcos que encuentran pues distintas zonas de la corteza cerebral para irrigarlas. Si nosotros analizamos el territorio vascular de nuestra arteria cerebral anterior, pues podemos observar que desde una visión lateral parecería ser no tan importante, sería esto de aquí, y en esta representación gráfica de por sí está un poco exagerado este territorio vascular, pero en una representación medial, en un corte medio sagital, podemos observar que todo esto es irrigado por nuestra arteria cerebral anterior, incluyendo regiones amplias de nuestra corteza cerebral en su porción medial, ¿correcto? Es esta la región que es irrigada por la arteria cerebral anterior. Si nosotros observamos igual una representación gráfica de nuestro territorio arterial, veríamos que esta parte interna, esta parte medial, es irrigada por la arteria cerebral anterior, y es una porción pues importante de nuestra corteza cerebral, así como de estructuras subcorticales. Clínicamente es relevante considerar que la corteza cerebral medial, particularmente en su región motriz, va a estar encargada del movimiento de nuestros pies, de nuestras piernas y de nuestros miembros inferiores en general, de nuestra región perineal también. Eso es importante porque un infarto de la arteria cerebral anterior va a representarse, particularmente cuando afecta a la zona motriz, por parálisis de nuestra musculatura, de nuestros miembros pélvicos. Y esto es muy importante porque cuando se infarta la arteria cerebral media, vean cómo la arteria cerebral media tiene control de nuestra cara, de nuestra lengua, de nuestros brazos, es decir, vamos a tener un defecto más bien del tercio superior cuando es la cerebral media, y cuando es la cerebral anterior vamos a tener un defecto del tercio posterior o de los tercios posteriores de nuestro cuerpo. Esto es clínicamente relevante. Sigamos con la arteria cerebral media. Nuestra arteria cerebral media es una arteria importante, es la de mayor calibre y también la que lamentablemente más se infarta. Aquí podemos observar una representación del territorio vascular que irriga nuestra arteria cerebral media. Vean toda la cara lateral de nuestra corteza cerebral cómo está irrigada por nuestra arteria cerebral media, excepto la región occipital y la región más inferior de nuestro lóbulo temporal. En esta representación gráfica, que está muy bonita, podemos observar cómo nuestra arteria cerebral media nace o es la continuación en realidad de nuestra arteria carótida interna, va por el surco lateral, justamente por delante o externo a la ínsula, y por este surco lateral pues va a ir cruzando nuestra arteria cerebral media, dejando ramas que irrigan a toda la parte lateral de nuestra corteza cerebral. Y aquí podemos observar las múltiples ramas, tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal, temporal y parte de la región parieto-occipital, aunque no alcanza a llegar a la región occipital. Esta es una representación gráfica de un corte muy propio, muy específico para visualizar cuál es pues la distribución de las arterias cerebrales. Se hace una disección de distintas regiones.
pero podemos observar aquí a nuestra arteria cerebral anterior como va cruzando justo por el medio en la cisura interhemisférica, y aquí podemos observar a nuestra arteria cerebral media. Se ve muy bien esta arteria cerebral media como va dejando distintas colaterales para irrigar a la corteza cerebral, a la materia encefálica, pues de distintas regiones. Y aquí podemos observar también a nuestra arteria cerebral posterior. Ahorita vamos a ver a la arteria cerebral posterior. Esta representación gráfica vale la pena pues observarla con detenimiento. Si nosotros vemos un corte coronal, pues podríamos observar algo así, donde nuestra arteria cerebral media en realidad tiene un calibre bastante grande. Va dejando distintas ramas. Estas ramas centrales son importantes porque van a estar irrigando buena parte de nuestras estructuras subcorticales, y finalmente termina esta arteria cerebral media dejando gran cantidad de ramas para nuestros territorios vasculares o más bien para nuestra corteza cerebral de la región lateral, ¿correcto? Entonces nuestra arteria cerebral media en realidad tiene una distribución amplia y una distribución importante en cuanto a los territorios irrigados. Si nosotros observamos una representación gráfica de esto, podemos observar justamente que toda la región lateral es irrigada por nuestra arteria cerebral media, particularmente la región frontal, parietal y temporal de nuestra corteza cerebral, es decir, una gran cantidad de corteza cerebral es irrigada por nuestra arteria cerebral media. Más aún, si nosotros lo vemos en un corte coronal, podemos observar esto. Podemos observar aquí que una gran región de nuestra corteza cerebral y de las estructuras subcorticales va a estar irrigada por nuestra arteria cerebral media, por lo que ustedes deducirán que un infarto de la cerebral media, que de hecho son los infartos más comunes, pues puede tener consecuencias clínicas muy importantes. Haciendo una recapitulación sobre lo que acabamos de observar, vemos que las regiones motoras, particularmente de nuestra cara y de nuestros brazos, son irrigados por la arteria cerebral media, de tal manera que cuando nosotros solicitamos al paciente que sonría para detectar si tiene algún defecto de su vasculatura, si tiene un evento vascular cerebral, y le pedimos al paciente que levante los brazos, pues en realidad estamos valorando el territorio vascular de la arteria cerebral media. Más aún, pues si nosotros le pedimos al paciente que hable, como pedimos en esta escala de valoración de urgencias, pues nosotros lo que estamos valorando son las regiones del lenguaje, y justamente las regiones del lenguaje también son irrigadas por la arteria cerebral media. De tal manera que nuestra arteria cerebral media tiene una importancia clínica muy grande en eventos vasculares cerebrales, en hemorragias cerebrales, etc. Terminemos nuestros territorios vasculares principales con nuestra arteria cerebral posterior. Nuestra arteria cerebral posterior va a seguir este recorrido que estamos observando en este dibujo, donde podemos observar que se dirige hacia la región posterior de la corteza cerebral. Va a tener distintas ramas que sobre todo van a estar irrigando una buena parte de nuestro lóbulo temporal, pero sobre todo a nuestro lóbulo occipital. Y recordemos que nuestro lóbulo occipital tiene particular relevancia para el procesamiento visual. Aquí podemos observar un dibujo que tiene pues mayor precisión anatómica, y si bien no vemos una buena parte de la distribución de nuestra arteria cerebral posterior, aquí la podemos observar. Y vean cómo va dejando distintas ramas que se dirigen hacia la corteza calcarina, hacia la cuña, hacia el precunio, para estar irrigando pues estas regiones de nuestro encéfalo. Si nosotros observamos una representación gráfica del territorio vascular, observaríamos que el territorio irrigado por esta arteria pues comprende parte del lóbulo temporal medial, parte también de estructuras diencefálicas y de nuestro tallo cerebral, incluyendo el mesencéfalo, y una buena región de nuestra corteza occipital. Y si nosotros lo observamos en una visión lateral, podemos observar que sobre todo son las regiones occipitales
y la región inferior de nuestro lóbulo temporal, particularmente el segundo, tercer giro, y en la parte interior el cuarto y el quinto giro de nuestro lóbulo temporal. Es decir, va a tener mucha relevancia esta estructura en el procesamiento visual. Aquí podemos observar en un corte coronal, y podemos ver cómo la zona que está irrigada por nuestra arteria cerebral posterior, sobre todo comprende la parte medial del lóbulo temporal, y aquí no podemos observar también, pero también pues la parte occipital. Y con esto terminaríamos una breve revisión sobre las arterias principales que tiene nuestro encéfalo y los territorios vasculares que producen estas arterias. Esto tiene relevancia clínica, pues se va a comportar de manera diferente un infarto en la arteria cerebral media a un infarto en la arteria cerebral anterior a uno en la arteria cerebral posterior.